Buenas tardes, bienvenidos a Encrucijadas del Bicentenario, un programa creado por Petro Perú para tratar temas de relevancia en el marco de la conmemoración del denominado Bicentenario. Este ciclo tiene como objetivo divulgar un conjunto de problemas clave para un debate amplio sobre la agenda de nuestro país y la región en el marco de los 200 años de independencia. Este programa está a cargo de destacados investigadores peruanos y extranjeros para abordar temas de relevancia y estudio como parte del proceso independentista ocurrido en el Perú y en América. Hemos tratado temas como el racismo, la igualdad de género, las relaciones de los pueblos indígenas con la sociedad peruana, los retos de la pandemia, el poder y conflictos desde la independencia hasta la Guerra del Pacífico, entre otros. Hemos realizado un ciclo dedicado al papel de la mujer en el proceso de la independencia y un ciclo también que abordó la expedición libertadora y el papel de las regiones en el Perú. Hoy abrimos un quinto ciclo denominado La experiencia republicana peruana y desafíos culturales transnacionales. Nuevamente tenemos la conducción del destacado doctor Marcel Velázquez, ensayista y crítico literario. Él es un investigador en temas de prensa, racismo y cultura, doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, licenciado y magíster en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma casa de estudios. Quinto ciclo de Encrucijadas de Bicentenario. Inauguramos el día de hoy, 9 de septiembre, con la conferencia Hijas de la Patria Grande, Feminismo y Transnacionalidad en las escritoras peruanas de principios del siglo XX. Estará a cargo de la investigadora y doctora por la Universidad de Buenos Aires, María Vinces. Desde ya agradecemos la presencia de la doctora María y también de todos los expositores que se van a dar cita en estos jueves, del mes del presente mes. A continuación, quiero dar el pase a Marcel para el inicio de esta primera fecha del ciclo Encrucijadas del Bicentenario. Adelante. Gracias, Aldo. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias denominado Encrucijadas del Bicentenario y que en esta quinta versión va a ofrecer una perspectiva más regional. Es decir, vamos a discutir a través de charlas de especialistas diversos temas que atraviesan no solo la sociedad peruana, sino que la ponen en relación con otros circuitos, con otras culturas, con otros países de América del Sur. Y lo que queremos es que el público que nos sigue pueda conocer mejor una serie de dinámicas y problemas que crearon redes, conexiones, flujos, encuentros, desencuentros también, ¿por qué no?, entre nuestra sociedad, entre nuestras escritoras, entre nuestros políticos y sus pares en otros países de la región. El día de hoy, como ya lo anunció Aldo, comenzamos con la conferencia de María Vinces, a quien paso a presentar. Ella es investigadora de CONICET y doctora por la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado diversos artículos y reseñas centrados en las escritoras hispanoamericanas, la prensa y las redes culturales de finales del siglo XIX y principios del XX. Y es autora de Escritoras de Entre Siglos, un mapa transatlántico, redes literarias y autoría en la prensa argentina de 1870 a 1910, libro que acaba de salir. Además, ha coeditado con Graciela Baticuore Lo íntimo, cartas a Ricardo Palma, en el marco de la reedición de las obras completas de Juana Manuela Gorriti, y compilado junto a Juan Ignacio Pisano, Prensa, Pueblo y Literatura, una guía de consumo. Actualmente, ella da clases de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Artes, y coordina, junto a Graciela Baticuore, Mujeres en Revolución, Otros Comienzos,
tomo que integra la historia feminista de la literatura argentina, editada por Edu. Bienvenida, María, al ciclo y damos paso a tu conferencia. Bueno, muchas gracias, Marcel, por esa presentación. Muchas gracias por la invitación a ambos. Es un honor estar acá, inaugurando este nuevo ciclo de conferencias. Así que, bueno, les voy a compartir algunas ideas que pude elaborar alrededor de un poco tomando como punto de partida mi investigación doctoral, que, como mencionó Marcel, acaba de editarse en formato libro y que cubre hasta el periodo 1910 en realidad, y el diálogo con el bicentenario peruano ya en la década del 20. Así que, bueno, un poco la idea es ver cómo dialogan estos dos periodos. Si les parece bien, empiezo. Bien, bueno, arrancamos. El título de mi trabajo se llama Hijas de la Patria Grande, Feminismo y Transnacionalidad en las escritoras peruanas de principios del siglo XX, y me gustaría que, para empezar a ponernos en clima y tratar de situarnos en el contexto de la década del 20 y qué implica para las escritoras peruanas ese momento, me gustaría que empecemos pensando en dos escenas, que tratemos de imaginarnos dos escenas vinculadas con 12 escritoras peruanas muy conocidas de esa época. La primera escena tiene que ver con esta escritora, Elvira García y García, que era una pedagoga también muy conocida en Perú, y que fue directora durante mucho tiempo del Liceo Fanning, un liceo muy importante dedicado a la educación femenina, que fue fundado por Teresa González de Fanning a finales del siglo XIX. Y me interesa esta escena porque en 1924, o sea, algunos años después del bicentenario del Perú, Elvira García publica este libro que se llama La mujer peruana a través de los siglos, ¿no? Que justamente se propone hacer un recorrido histórico desde los tiempos de precolombinos, incaicos, hasta la época contemporánea, haciendo foco en la historia de la mujer, ¿no?, peruana. Lo que me interesa puntualmente de este libro y de este momento, 1924, el libro sale en 1925, es el modo en que está presentado, ¿no? En la primera página podemos encontrar una moción, una leyenda que presenta el libro como parte de un proyecto apoyado, como si fuera parte de un proyecto apoyado por el Comité Internacional de Universitarias Graduadas, ¿no? Y en esta moción, que se discute en 1924, que es justamente apoyar el libro y discutirlo en la conferencia panamericana del año siguiente, se señala esto, ¿no? Se señala el por qué se debe respaldar este libro. Dicen, ¿no?, dice el Comité Internacional de Universitarias Graduadas: deber patriótico es el procurar que en la conferencia próxima a reunirse en esta capital se presente a la mujer peruana en todo su valer moral, intelectual y social, a través del tiempo transcurrido desde los albores de la civilización incaica hasta nuestros días, y nada puede llenar mejor este incuestionable propósito que la publicación del libro titulado La mujer peruana. El justo anhelo que nos domina de dar a conocer al mundo la acción inteligente y valiosa ejercida por la mujer peruana, muy bien esbozada en la citada obra, nos alienta a presentar esta moción, seguras de que el comité ejecutivo, formado por cultísimas damas, que seguramente desean ver siempre bien puesto el nombre de la patria, la aceptarán unánimemente, patrocinando y procurando su inmediata publicación. Hasta acá la cita. Me interesa esta cita porque justamente a través de este respaldo, que recordemos está en la primera página del libro, la mujer peruana deviene una iniciativa patriótica que excede las intenciones de la propia autora y compete ante todo a la misión de las asociaciones feministas que se están expandiendo en el país de la mano de figuras como ella misma, ¿no? Es decir, este carácter institucional no está a priori vinculado al Estado,
y su espíritu patriótico no está destinado, en principio, a toda la ciudadanía, sino que la medida de su impacto está dada por el colectivo femenino, el mundo del asociacionismo y su lucha por mejorar las condiciones de vida de la mujer peruana, ¿no? Una lucha que en el caso del libro se va a presentar en términos sumamente optimistas, ¿no? Parte del ideario, Elvira García García era una escritora que todavía, digamos, positivista, ¿no? Que se identificaba con un ideario positivista, se va a plasmar este ideario en justamente un pensamiento que se presenta en términos evolutivos. Si la mujer en los tiempos incaicos se presenta para García García como una mujer sometida al poder y a la autoridad del hombre, esta es una cita del libro, los tiempos presentes van a estar totalmente atravesados por un optimismo moderno, ¿no? Al punto de que justamente la historia de García García presenta la historia de las mujeres peruanas como una línea recta que parte de ese oscuro pasado incaico hasta desembocar en un presente lleno de promesas para las mujeres. Es un libro muy optimista en este sentido. Lo que me interesa de este entusiasmo es que en el segundo tomo, todo el primer tomo está dedicado a diferentes periodos, los diferentes periodos de la historia peruana, y el segundo tomo se inicia con una breve introducción que se titula La mujer contemporánea, y luego esta introducción en la que García dice que la mujer contemporánea recorre valerosa y resuelta todos los caminos de la vida humana, es decir, haya superado todas las barreras que estaban en contra de ella. García va a dedicar el resto del tomo a una serie de retratos de escritoras peruanas. Acá van a ver que empieza a enumerarse todas las 80 escritoras que ella trabaja en este libro de manera, ¿no? De manera individual, con sus respectivos retratos también visuales, ¿no? Artísticos. Esta nómina se inicia con Rosa Mercedes Ríos de Orbegoso, que es una de las integrantes de las famosas y célebres veladas literarias que Juana Manuela Gorriti había organizado a finales de los años 70 en su casa de Lima, ¿no? A modo de despedida antes de partir definitivamente a la Argentina. Es decir, digamos, lo que me interesa de este punto de partida, ¿no? Es que para García García la genealogía de las escritoras peruanas no se inicia con una figura aislada de los tiempos de la colonia o excepcional, ¿no? O de la independencia, sino que comienza con esa primera generación de mujeres ilustradas del Perú, como la definió en su libro El abanico y la cigarrera Francesca de Negri, que tiene como mito fundacional esas veladas literarias, ¿no? Uno de sus tantos mitos, hay varios que rondan esa primera generación, ¿no? Y en este sentido me interesa marcar dos aspectos que me parecen muy importantes para pensar cómo se construyen los imaginarios transnacionales, ¿no? En relación con las escritoras. En primer lugar, me interesa destacar el hecho de que García García recurre a la enumeración para poner de manifiesto qué entiende por el cenit de esa evolución femenina que ella busca demostrar con su libro, ¿no? El nombre propio es el que protagoniza ese segundo tomo, la posibilidad de contar la historia ya no de mujeres anónimas, sino de autoras, mujeres que se han convertido justamente en figuras de renombre en la sociedad de su tiempo. Por otro lado, esa misma enumeración, al mismo tiempo que individualiza los nombres, los engloba en un colectivo, en este caso el de las escritoras peruanas. Y es en este punto donde el recurso de la lista se politiza. No se trata solo de agrupar un conjunto de figuras, sino de reconstruir y visibilizar una tradición literaria propia, marcada por la nación y el género que la incluye a ella misma, por supuesto, que está escribiendo un libro. En segundo lugar, o sea, por un lado, la cuestión de la genealogía, que es muy común en estas escritoras y en sus predecesoras. Por otro lado, otro aspecto que me interesa remarcar es el hito de las veladas como un momento fundacional de esta primera generación de mujeres ilustradas. Porque las veladas, tanto por la nacionalidad de Gorriti como por el espíritu de los eventos, de esos eventos en sí,
remiten a un imaginario más grande que el de nación, que es el de la patria grande, ¿no? Que es un imaginario que Gorriti trabaja mucho tanto en sus textos ficcionales como en sus periódicos, tanto en La Alborada, que publica en Lima, como en La Alborada del Plata, que será el periódico que funde cuando llegue a Buenos Aires. Es justamente esta tensión entre el imaginario nacional, este imaginario que está trabajando García y García, y esa patria grande que asoma detrás de todas estas mujeres que ella selecciona para su genealogía, lo que a mí me interesa trabajar específicamente en esta charla, ¿no? En esta conferencia. Este problema me remite a una segunda escena que me interesa que tratemos de imaginarnos, ¿no? Para situarnos en ese contexto. Esta segunda escena tiene como protagonista a otra escritora muy importante de ese periodo, que es María Jesús Alvarado Rivera, quien en ese momento, pensemos es 1924, está en un momento de auge de su carrera, ¿no? Ya ha fundado su taller escuela, ya ha fundado Evolución Femenina, su agrupación feminista, y acaba de publicar Nuevas Cumbres, su primer libro, y también de ser una de las integrantes fundadoras del Consejo Nacional de Mujeres Peruano, es decir, es un momento de auge en su carrera. Poco después, en 1924, Alvarado Rivera va a ser apresada por prestar su imprenta a un grupo de obreros que habían sido despedidos y que querían publicar, justamente querían denunciar estos despidos. Alvarado Rivera se niega a entregar los originales a las autoridades y se niega a revelar los nombres de los responsables, y justamente por eso es encarcelada, un hecho muy inusitado para la época. Durante 3 meses es incomunicada, su imprenta y su taller son destruidos, y eventualmente, una vez que es liberada, se le ordena su salida inmediata del país, ¿no? El episodio de violencia acá está la foto del primer Consejo Nacional de Mujeres Peruano. Este episodio de violencia, si bien ella recibe muchos apoyos de diferentes sectores y diferentes intelectuales, sin embargo, este gesto de violencia recibe ciertos apoyos también por parte de la prensa. Por ejemplo, Elsa Chaney, que ha trabajado mucho con la biografía de Alvarado Rivera, señala que el diario La Crónica, un diario muy conocido en ese momento, comenta en uno de sus editoriales, cuando Alvarado Rivera es liberada, dice, ¿no? Cuando las damas se meten en cosas de hombres, se exponen a tener que someterse a las consecuencias de los actos viriles, ¿no? Esto es lo que dice La Crónica en relación con los hechos que protagoniza Alvarado Rivera. La escena no termina acá, podríamos decir, tiene un segundo capítulo, porque pocos meses después, y como la contracara exacta de este episodio, Alvarado Rivera es recibida en Buenos Aires, la ciudad donde se exilia, por una amplia comitiva de asociaciones feministas y socialistas, encabezada nada menos que por Alfredo Palacios y Alicia Moró de Justo, que eran 2 figuras muy importantes de la política argentina de ese momento. Esta efusividad, la bienvenida que recibe en Buenos Aires, es doblemente significativa porque pone de manifiesto, por un lado, las redes intelectuales que Alvarado Rivera había ido trazando en años anteriores a través de la correspondencia, como está investigando en este momento Margarita Segarra. Por suerte existe esa correspondencia y está guardada en el centro documental dedicado a Alvarado Rivera, sino también funciona de manera reivindicativa, visibiliza las redes, y por otro lado también funciona de manera reivindicativa frente a la violencia que Alvarado Rivera había sufrido en su propio país, ¿no? En este sentido, me gustó la idea de tomar como punto de partida estas 2 escenas, porque me parece que funcionan de manera especular, ¿no? Como 2 caras de una misma moneda, donde se cifran los vaivenes que dispara la creciente participación de las mujeres letradas peruanas en el campo cultural de su época. Como había ocurrido en el pasado, estos 2 episodios de mediados de los 20 todavía muestran cómo, al mismo tiempo que las mujeres ganan espacios para intervenir en la esfera pública, esta misma visibilidad despierta viejos fantasmas y desencadena nuevas violencias, a menudo provenientes del poder gobernante.
y cómo, frente a estas reacciones en avanzada, es el imaginario de la sororidad transnacional el que emerge como una vía de escape salvadora, ¿no? Está pasando todo al mismo tiempo. El optimismo de Elvira García frente a los avances de la mujer y las violencias que recibe Alvarado y Rivera cuando se avanza más de lo que se espera que avancen las mujeres en ese momento. Y yo pensaba justamente en este imaginario, ¿no?, de sororidad transnacional, porque los episodios que desencadena el exilio de Alvarado Rivera en 1924 tienen, para mí, por lo menos, una resonancia insoslayable con los que había protagonizado Clorinda Matto de Turner 3 décadas antes, ¿no? A finales de la década a mediados de la década de 1890. Al igual que Alvarado Rivera, Matto de Turner, que era también una escritora muy conocida, a finales del siglo XIX, ella estaba en ese momento en Lima, ella es de Cusco, de la zona andina originalmente, a principios de 1895, Matto tiene que abandonar Lima, y también su imprenta es incendiada, como la de Alvarado Rivera, con la caída del gobierno de Andrés Cáceres, a quien ella apoyaba abiertamente. También ella, debido a esta violencia, va a instalarse en Buenos Aires, y también ella va a tener un momento de reivindicación en esta nueva patria por adopción, que ya no es la bienvenida en la estación de tren, como la que se comenta sobre Alvarado Rivera, sino un momento de carácter institucional bastante muy importante, que es la célebre conferencia que Matto de Turner ofrece en el Ateneo de Buenos Aires en 1895, titulada Las obreras del pensamiento de la América del Sur, ¿no? Las obreras del pensamiento de la América del Sur se publica, la primera vez que se publica es en su periódico, el periódico que ella funda en Buenos Aires, que es Búcaro Americano. Entre paréntesis, esa imagen que ven de Clorinda Matto de Turner con el pañuelo verde es una imagen intervenida por Comando Plath, que es justamente un colectivo de mujeres que se dedica a rescatar figuras de la historia, ¿no?, y ayornarlas, mirarlas con los ojos del presente, que es un poco lo que estamos tratando también de hacer con estas conferencias. Bien, las obreras del pensamiento de la América del Sur es una conferencia sumamente importante para Clorinda Matto, porque ella había llegado a Buenos Aires en una situación muy precaria, digamos, llega con poco dinero, al poco tiempo consigue un trabajo de maestra, como después le va a suceder con Alvarado Rivera, y ha perdido prácticamente todas sus posesiones, ¿no?, en Perú. Es decir, que esta conferencia funciona como una vidriera enorme para ella darse a conocer y posicionarse en esa escena cultural porteña de finales del siglo XIX. Digo esto, ¿no?, porque el Ateneo de Buenos Aires era un círculo muy importante, un centro cultural muy importante porteño, y porque la conferencia que ella va a ofrecer en este espacio va a presentar, digamos, no solo va a ser histórica porque ella se va a convertir en la primera mujer que participa de este espacio, sino por lo que ella va a decir en este espacio, ¿no? Y acá también los y las invito a que se imaginen esta escena, ¿no? Clorinda Matto con esos pequeños anteojos que siempre la acompañaron, sentada frente al auditorio del Ateneo de Buenos Aires, que estaba en su mayoría integrado por hombres, y por, digamos, hombres ya sea bastante avejentados, como Rafael Obligado, ¿no?, los poetas románticos, o por jóvenes bohemios como Rubén Darío, rebeldes, los modernistas, que también estaban en ese momento, tenían una presencia muy importante en el Ateneo, y ante todo este público auditorio masculino, Clorinda Matto no va a tener mejor idea que dedicar toda su intervención a demostrar, a visibilizar la obra de las escritoras sudamericanas en la historia del continente, ¿no?, nombrando una vez más la enumeración y la lista, ¿no?, nombrando 86 escritoras, ¿no?, que
en ese gesto, ¿no? Como en el caso de García García, las individualiza y las enlaza en una misma red, en este caso transnacional. Esta es como la gran diferencia en ese gesto, ¿no? Y no solo va a dedicarse, piensen en esto, ¿no? Mato leyendo durante páginas y páginas nombres y nombres de mujeres, 86 nombres de escritoras, ¿no? Ese es el gesto performático. Terminada toda esta enumeración, Mato no solo va a reivindicarlas, ¿no? Con el gesto del acto, sino que va a decir lo siguiente a sus colegas, a quienes la habían invitado a ese espacio, ¿no? Dice Mato, la enumeración, aunque incompleta, que he hecho, sirva de recuerdo agradecido para las obreras del pensamiento en América del Sur. Verdaderas heroínas, repito, que no solo tienen que luchar contra la calumnia, la rivalidad, el indiferentismo y toda clase de dificultades para obtener elementos de instrucción, sino hasta correr el peligro de quedar separatías, porque si algunos hombres de talento procuran acercarse a la mujer ilustrada, los tontos le tienen miedo, ¿no? Mato desafía incluso a ese público que la invita. Y ella es la extranjera, ¿no? Que está tratando de insertarse en ese campo. Este es el gesto bravío, ¿no? Una vez más, frente a la violencia machista amparada por el poder, Mato, obviamente todo lo que le sucede a Mato tiene que ver con el ascenso al poder de Nicolás de Piérola, el opositor a Andrés Cáceres, se recurre al imaginario de las hermanas en las letras, como un modo de mostrar otras posibilidades de asociación y de agencia para las mujeres letradas y denunciar los maltratos sufridos, no una de ellas, sino todas, digamos. Mato lo que hace es politizar lo que le ha pasado a ella también, ¿no? En este sentido, los episodios recorridos, tanto los de García y García, Alvarado Rivera, como el de Mato de Turner que acabo de referir, exponen el complejo lugar que ocupan las mujeres letradas, especialmente las más contestatarias en sus prácticas y en su discurso, como Mato o Alvarado Rivera, en el proceso de consolidación de las naciones americanas. Si las revoluciones y las guerras a menudo abren un espacio de actuación inesperado para las mujeres, tanto en el campo de batalla como en las actividades que deben desempeñar cuando los hombres parten a la guerra, los momentos de pacificación, entre comillas, pretenden devolverlas al hogar y a su rol esencial como madres republicanas. Estas tensiones se pueden observar, por ejemplo, en el clima de virilización que, como señala Ana Pelufo, se instala en el Perú posbélico luego de la Guerra del Pacífico. Digamos, las mujeres ante la guerra encuentran un montón de nichos donde poder actuar y después se las llama, ¿no? Se las llama a volver al hogar. Estos reacomodamientos, se instalan en el Perú posbélico luego de la Guerra del Pacífico. Y la forma en que estos reacomodamientos afectan a escritoras como Mercedes Cabello y la propia Mato, quienes ganan inmenso protagonismo en ese escenario y con esa visibilidad también muchos enemigos. Es un momento en el que tienen enorme protagonismo, tanto Mercedes Cabello de Carbonera como Clorinda Mato de Turner, y al mismo tiempo son blanco de muchísimos ataques. Estas tensiones entre la nación y el lugar de las mujeres en esa nación van a seguir resonando a principios del siglo XX, cuando los centenarios vinculados con la independencia americana intensifiquen las reflexiones en torno al ser nacional. Y en esta nueva coyuntura, el lugar que deben ocupar las mujeres letradas en la construcción de la patria sea un asunto espinoso, sobre todo ante la eclosión del primer feminismo en el escenario global, ¿no? Bien. Me interesaría entrar justamente a este escenario, lo que está pasando por lo menos en Buenos Aires con escritoras como Mato, ¿no? Justamente frente a los múltiples fantasmas que despierta la progresiva presencia en la esfera pública, a menudo asusados por el poder gobernante, las escritoras peruanas recurrirán a otro imaginario que también se remonta a los tiempos independentistas, pero es de carácter transnacional. Me refiero a la imagen de la patria grande, impulsada por José de San Martín y Simón de Bolívar como premisa central de su campaña militar contra los españoles. Esta imagen de la patria grande tiene particular arraigo en el caso de las relaciones entre Argentina y Perú históricamente a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y está asociada con la figura de José de San Martín y de su campaña a través de los Andes cuando llega a Lima, justamente. Este imaginario
de fraternidad, muy asociado con San Martín, es reactivado en diferentes momentos del siglo XIX para pensar esa patria grande. Y va a ser justamente aprovechado por Clorinda Mato cuando se instale en Buenos Aires a finales del siglo XIX, justamente para promover sus propias iniciativas culturales. Aparte, en ese momento en Argentina había un conflicto bastante que escaló rápidamente con Chile por cuestiones de límites en la Patagonia, o sea, al sur del país, que hacen que Mato escriba varios textos en los que refuerza la idea de la amistad peruano-argentina, identificando en Chile un enemigo en común, ¿no? Ese conflicto con Chile también refuerza estas vinculaciones entre Perú y Argentina. Todo este imaginario vinculado de fraternidad entre Perú y Argentina es trabajado con mucha atención en Búcaro Americano, en el periódico que funda Mato en Buenos Aires, a través de, por ejemplo, las miniaturas, que son pequeños retratos y pequeñas reseñas que Mato publica en el periódico. Ahí se ven algunas, ¿no? Algunas figuras de hijas de peruanas instaladas en Buenos Aires, como Leonor Tesanos Pinto de Uriburu, o Ricardo Palma, que era un escritor muy conocido en Buenos Aires en ese momento, o también, ¿no?, remitiendo ese imaginario de la patria grande, también publica miniaturas sobre Policarpa Salabarrieta también, ¿no?, remitiendo ese imaginario independentista de la patria grande, repito. Y también varios artículos que se hacen eco de esta idea, ¿no? Por ejemplo, en Vinculaciones, Mato se refiere a San Martín y dice, por ejemplo, parece que el héroe hubiese realizado la sublime concepción de encerrar en una misma rama de laurel el circuito de estas dos demarcaciones que el mapa señala con los nombres de Argentina y Perú. San Martín, ¿no? Ella está trabajando todo el tiempo este imaginario compartido, este imaginario de amistad. Como en el caso de las veladas literarias, Mato replica las iniciativas de Gorriti, ¿no?, de su Madre del Corazón, pero les da su impronta propia en función del contexto y de sus propios intereses, ¿no? Y en este sentido vemos cómo este imaginario de la patria grande va a ir cambiando a medida que cada escritora lo vaya modelando a su manera, ¿no? Porque mientras que Gorriti, por ejemplo, en La Alborada del Plata, que es el periódico que funda en Buenos Aires, le da preeminencia a esta figura de la patria grande para visibilizar su linaje patrio, al mismo tiempo que defiende una literatura de corte continental y visibilizar también su capacidad de reunir un enorme elenco de firmas americanas en su periódico, ¿no? Ahí van a ver las diferentes colaboraciones que van apareciendo en La Alborada. Mato de Turner va a ser otra cosa, podemos pensar, con esta idea de la patria grande, ¿no? Mientras que en Gorriti la defensa del romanticismo, por ejemplo, es central frente al avance del naturalismo europeo, y la cuestión de la autoría femenina está un poquito más difuminada, aparece en términos secundarios, no es algo que le interese particularmente a Gorriti en ese momento, si bien ella promociona abiertamente a sus amigas peruanas, bolivianas, argentinas en su revista. Como tema de la revista es bastante secundaria. Mato, en cambio, en Búcaro Americano, va a inaugurar una nueva etapa de este imaginario de la patria grande, donde las hermanas en las letras se convierten en obreras del pensamiento, ¿no? Es decir, que la cuestión central en Búcaro Americano es la profesionalización. Lo específicamente literario ha pasado a segundo plano, y lo central es defender la figura de la escritora y las posibilidades de hacer de la escritura un trabajo. Esto es central en Búcaro, ¿no? A diferencia de La Alborada del Plata. Porque a pesar de cierta decepción que tiene Mato llega a Buenos Aires con enormes fantasías sobre el liberalismo y el nivel de progreso que atraviesa el país, y se encuentra que las cosas, como siempre, ¿no? Como siempre en la práctica, como siempre la fantasía se contrasta con la práctica, son mucho más difíciles de lo que ella cree a la distancia, ¿no? Lo que sí va a encontrar Mato, digamos, si no la decepciona, es un fenómeno en ebullición que es el asociacionismo femenino, ¿no? Que incluye y excede al feminismo. Y esto es algo que
Mato capta, digamos, ve rápidamente, al punto de que consigue que varias asociaciones de mujeres financien Búcaro Americano, porque ella no tenía dinero, y que ella también va a trabajar activamente en las páginas de Búcaro Americano, ya sea dedicando portadas a, por ejemplo, a Cecilia Grierson, que es una figura muy importante del primer feminismo argentino, como a otras asociaciones de mujeres, como por ejemplo la Sociedad Proteccionista Intelectual, que es otra de las asociaciones que ayuda a financiar Búcaro Americano, ¿no? En el centro de todo este universo vinculado con las asociaciones de mujeres está el Consejo Nacional de Mujeres argentino, ¿no? Que se funda en 1899. Y la importancia, digamos, lo que quiero destacar de este consejo, imagino que yo no soy una experta del Consejo peruano, ni mucho menos, pero imagino que tenía un espíritu similar, es justamente que en el caso argentino, por lo menos, es sumamente ecléctico en los perfiles de intelectuales y activistas que congrega, así como en su agenda, ¿no? El objetivo general es reclamar una sociedad más justa para las mujeres, pero a medida que el Consejo Nacional de Mujeres, que congrega a su vez muchas asociaciones, desde la Sociedad de Beneficencia, que es una sociedad, una agrupación de élite en ese momento en la Argentina, hasta asociaciones profesionales, lo que digo justamente es que este objetivo amplio, con el paso de los tiempos y a medida que va ganando fuerza y visibilidad el Consejo, va a ir mostrando muchos disensos y problemas internos, ¿no? Al punto de que en 1910, frente al festejo del centenario argentino, en este caso, el Consejo Nacional de Mujeres se quiebra, ¿no? Y terminan la Sociedad de Beneficencia haciendo su propio evento, festejando el centenario, y las asociaciones profesionales su evento por su lado, que es el Congreso Femenino Internacional, que de esto voy a hablar en breve. Este nuevo mundo del activismo femenino que nuclea el Consejo, ¿no? Seduce no solo a Mato, como vemos en las páginas de Búcaro, sino también a otras escritoras peruanas que en ese momento estaban en la Argentina. Por ejemplo, Margarita Prazeres Muñoz, que también es invitada a participar como conferencista en el Consejo, y a Carolina Freire de Jaimes, que no solo integró el subcomité de prensa del Consejo Nacional de Mujeres, sino que también dirigió esta revista, que se llama La Columna del Hogar, en donde justamente, en la que participan muchas integrantes del Consejo Nacional de Mujeres, y donde la cuestión del feminismo y el asociacionismo está puesta en primer plano. Así como las veladas, acá, por ejemplo, hay una foto de las mujeres, de las principales figuras del Consejo Nacional de Mujeres. Así como las veladas de finales de los 70 y el protagonismo de Cabello y de Mato en Lima, en la Lima posbélica, habían modelado el imaginario de la hermandad de las letras, el escenario porteño del 900 y la nueva dinámica que impone el asociacionismo disparan reposicionamientos en las políticas de amistad que despliegan las escritoras peruanas en Buenos Aires, y su mirada también de la escena literaria. Mientras que, por ejemplo, Mato abandona la ficción, una mujer que había escrito una trilogía novelística sumamente importante para el Perú de la época, para el Perú de finales del siglo XIX, abandona la ficción y prioriza textos misceláneos en los que justamente se visibilizan todas estas figuras como Boreales, Miniaturas y Porcelanas, o 4 conferencias sobre la América del Sur, que incluye las conferencias que lee en el Consejo Nacional de Mujeres. Carolina Freire de Jaimes escribe un diagnóstico que apunta justamente a este fenómeno, a cómo estas escritoras se adaptan a los nuevos tiempos, ¿no? Y dice Freire: la nuestra es época de evolución hacia ideales más prácticos, hacia los ideales del trabajo, de las profesiones y ocupaciones que aseguren en cierto modo la independencia de la mujer. No es época literaria. La escritora del día se ha hecho más bien apóstol de la ciencia. Se ha hecho periodista, da conferencias, aboga por la paz entre las naciones, trabaja y se esfuerza por ilustrar a los poderes públicos sobre la defensa de la salud y vida de los obreros industriales.
Es decir, el cambio que describe Freire de la literatura a la escritura científica, de la cultura como ámbito de legitimación, pero también como una práctica de ocio, a la profesionalización, de los versos leídos en la tertulia a la conferencia programática, se visibiliza a su vez en un recambio generacional y en la emergencia de una nueva figura autoral que para profesionalizarse abandona la literatura, enfocándose en áreas que derivan de profesiones feminizadas como la docencia, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, Amenio y Útil, que es el libro que publica la propia Freire en Buenos Aires, que es un libro, justamente, un libro de lectura para la escuela, Mis primeros ensayos, que son, es el libro de ensayos que publica Prácedes Muñoz, quien también había publicado, antes de llegar a Buenos Aires, una novela, ¿no?, en clave autoficcional, para defender el credo positivista, y ahí también están las conferencias de Mato que había mencionado antes, ¿no? Es decir, que todas las escritoras peruanas que circulan en esa Buenos Aires del 900 captan este cambio de clima, ¿no?, y se adaptan a esta tendencia. Los poemas, tradiciones, leyendas y relatos de mujeres que habían circulado con fuerza en la lima de las veladas literarias y las novelas que se habían impuesto en el escenario de posguerra se disipan en la diáspora del exilio y ante el nuevo contexto porteño, que presenta otras dinámicas para pensar el género y la literatura, marcadas por la ciencia y los reclamos sociales, ¿no? Es justamente en este escenario que abre el nuevo siglo que me gustaría detenerme en un último episodio vinculado justamente con el Congreso Femenino Internacional que mencioné hace cuando estaba hablando del asociacionismo femenino, ¿no?, hace unos minutos. Y me interesa justamente porque a este congreso, que fue muy importante, fue realmente un hito del asociacionismo femenino en la Argentina, asistió una importante comitiva de mujeres peruanas, ¿no?, mujeres y hombres peruanos, que en realidad asistieron a distancia, ¿no?, remitieron sus trabajos para que sean leídos y debatidos en el Congreso, que fue una práctica bastante usual del Congreso, ¿no? Acá van a ver quiénes eran los integrantes de esa comitiva. Más allá de ser la comitiva extranjera más numerosa del Congreso, ¿no?, reforzando una vez más ese imaginario de amistad bilateral entre los dos países, el episodio nuclea varios aspectos que ponen de manifiesto, por un lado, cuán maleables son las redes intelectuales que trazan estas escritoras, y por otro, ese recambio generacional a partir del cual no solo gana protagonismo otro modelo de mujer letrada, ¿no?, el de la escritora científica, si se quiere, entre comillas, ¿no?, sino también otro modo de entender ese imaginario sororal de las hermanas en las letras, más enfocado en el asociacionismo y en el recorte nacional. Acá quiero hacer solamente un breve paréntesis para marcar justamente que este recambio generacional se da porque en 1909 es una fecha fatídica, ¿no?, porque muere Mato y Prácedes Muñoz en Buenos Aires, y muere también Mercedes Cabello. Es decir que parte de ese recambio se da porque las escritoras que habían sido las principales escritoras peruanas, tanto que estaban instaladas en Buenos Aires o que estaban en Perú, permanecían en Perú, estaban, bueno, o gravemente enfermas, como en el caso de Mercedes Cabello, o mueren en esos años, ¿no?, en ese periodo. Y otras figuras importantes de ese escenario, como Aurora Cáceres, ya estaba en Europa, ¿no? Es un momento de que se vacía todo ese escenario relacionado con las escritoras peruanas en Buenos Aires, ¿no? Y aparecen esta nueva generación, o estas otras escritoras, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que aparecen, ¿no?, vinculados con esta participación en el Congreso? Bueno, a diferencia de las experiencias que habían tenido Mato, Freire o Prácedes Muñoz en la Argentina, ¿no?, quienes llegan solas o acompañadas de su familia al país y tienen que desarrollar esas políticas de amistad para poder sobrevivir en esa nueva patria, el Congreso presupone de por sí un ámbito institucional y colectivo definido por el género, ¿no? Es el Congreso Femenino Internacional. La causa ha reemplazado en este punto al proyecto personal, la asociación colectiva a las tácticas individuales, y un ámbito institucionalizado como un Congreso internacional a esa refuncionalización del espacio doméstico que había sido tan popular
en las últimas décadas del siglo XIX a partir de la idea de la tertulia de la tertulia cultural, ¿no? Es decir, las mujeres comienzan a pensarse en esa Argentina de principios del siglo XX como un colectivo con determinados derechos, problemáticas y deberes, y las escritoras se adaptan a esta tendencia, como por ejemplo se observa en el caso de Teresa González de Fanning, que es una de mis intervenciones en el Congreso favoritas, porque Teresa González de Fanning era una escritora que había sido amiga de Gorriti, amiga de Mato, ¿no? De la generación anterior, y que había expresado posturas más bien tradicionales en relación con los roles femeninos en novelas como Regina o en intervenciones como sobre la educación de la mujer, que es en la conferencia que ella lee en el Ateneo de Lima, ¿no? Cuando es invitada a disertar ahí, y al contrario de todas esas posiciones, la exposición o la intervención de Teresa González de Fanning en el Congreso Femenino Internacional de Buenos Aires es sumamente progresista, ¿no? De avanzada. Al punto de que, por ejemplo, denuncia cómo son educadas las mujeres en Perú, al señalar, por ejemplo, esa cita que está destacada, ¿no? en la presentación. Dice, desde pequeña se le hace comprender que su destino es el de ser juzgada por el hombre y que por lo tanto debe habituarse a ser siempre sumisa, ¿no? Dice Teresa González de Fanning cuando está comentando cómo se educa a los hombres para ser viriles en el Perú de la época y a las mujeres para ser sumisas en términos de denuncia, ¿no? Está denunciando y desnaturalizando esos roles, González de Fanning en su intervención. Y en este contexto también reclamar la igualdad jurídica, que es algo fundamental para González de Fanning en ese momento, ¿no? Esa es la moción que ella va a llevar al Congreso, la igualdad jurídica y la posibilidad de administrar los propios bienes. Piensen que ella era una mujer viuda que había abierto una escuela al enviudar justamente, y aún así, por la ley, no tenía derecho a administrar esos bienes, ¿no? El progresismo de la intervención de González de Fanning es tal que, por ejemplo, muestra su diferencia con la intervención de Elvira García y García, que es una mujer mucho más joven que Teresa González de Fanning, era de hecho la directora de su liceo, ¿no? Cuya intervención está orientada no tanto a las cuestiones políticas, sino más bien a la educación, ¿no? Y en donde, por ejemplo, señala ella, ¿no?, que la más grande de las responsabilidades de la educación es la de iniciar a la mujer en el gobierno de la familia. Es decir, la presentación o el punto de vista de García y García, si bien ella se asume y se va a asumir con los años feminista, es mucho más conservador dentro de esta enorme diversidad que incluye el asociacionismo femenino a principios del siglo XX, que, por ejemplo, una posición como la de Teresa González de Fanning, que tenía una generación anterior, ¿no? Pero, podemos pensar que las intervenciones que están más a tono con ese feminismo en auge en Buenos Aires son las de Dora Mayer, que también es una feminista, una activista muy conocida del Perú de principios de siglo, y de la propia María José Alvarado Rivera, que también participa del evento, ¿no? Mayer directamente plantea, me parece a mí, su punto de vista desde un punto de vista, ya una lectura feminista moderna, podríamos pensar, porque lo primero que va a decir Mayer, abogando por la profesionalización femenina, es que sin una base económica no hay libertad para los seres humanos, ¿no? Y otra de los puntos que va a marcar en su intervención es justamente el llamado al control de la natalidad, otro de los temas que eran un tema muy importante en ese feminismo de principios del siglo XX, ¿no? Al mencionar, por ejemplo, dice, el cautiverio de una mujer que toma en serio, al destacar, el cautiverio de una mujer que toma en serio su misión de madre. Es decir, la mujer que quiere ser madre y tomarse en serio su misión es una cautiva de esa maternidad. Por ende, hay que controlarla y no tener una sucesión interminable de pequeñuelos, como dice la propia Mayer, ¿no? En este amplio contexto que muestran las intervenciones del primer Congreso Femenino Internacional, me gustaría detenerme, por último, en justamente la intervención de María Jesús Alvarado Rivera, que, para hacer también la vuelta completa de cómo empezamos, ¿no? En la que Alvarado Rivera va a justamente dedicarse a hablar del feminismo. Ella va a hacer una defensa del feminismo en su intervención, ¿no?
Leo un fragmento del trabajo. Dice Alvarado Rivera: en la América del Sur, ¿cuántas heroínas no hemos tenido en la Guerra de la Independencia, que trabajaron eficazmente por la libertad y hasta rindieron la vida por la patria, como nuestra compatriota María Andrea Bellido? Mas la brillante actuación de estas personalidades femeninas ha sido excepcional. Hechos raros que excitaron un momento la admiración de la humanidad, pero que no mejoraron la condición de la mujer, que permaneció siempre sumida en la ignorancia y en la esclavitud. La mujer, consciente de su amplitud, ha podido, al fin en los tiempos contemporáneos, tiempos gloriosos de libertad, de igualdad, de santas reivindicaciones, romper las puertas de su lóbrega prisión, convencida de que no solo tiene derecho a la vida vegetativa, de que no debe perdurar bajo la forzosa y generalmente pesada tutela del hombre, ¿no? Hay otro tono ahí, ¿no? Muy reivindicativo y muy fogoso. Esta cita me interesa porque nuevamente aparecen, como en el caso de García y García, ese libro, ¿no?, con el que empezamos esta intervención, aparece la genealogía como un modo de visibilizar una tradición propia desde la cual proyectarse hacia adelante y una percepción sumamente optimista del presente. En eso coinciden García y García y Alvarado Rivera, ¿no? Lo único que cambia son los nombres. Para García y García, la ficción literaria que marca el inicio de la genealogía son las veladas literarias en la casa de Gorriti. Para Alvarado Rivera, en cambio, el pasado independentista del Perú y sus mujeres de acción, ¿no? Ahí hay un cambio fundamental en las genealogías que cada una traza. Estos dichos de Alvarado Rivera preanuncian sin duda muchas de las ideas que ella va a trabajar poco después en El feminismo, esa célebre conferencia que ofrece en el auditorio de la Sociedad Geográfica de Lima en 1911, es decir, un año después, ¿no? Y que según Lady Rojas Benavente, ¿no?, fue la forma que tuvo Alvarado Rivera de sondear, dice Rojas Benavente, el terreno para ver si podía echar raíces un proyecto de este tenor nacional, un proyecto feminista nacional, ¿no?, que después, de hecho, va a llevar a la práctica a través de Evolución Femenina y de su taller escuela, y del Consejo Nacional de Mujeres Peruano, ¿no? En este sentido, y esto es lo que me interesa marcar como para cerrar la charla y, bueno, y ver qué preguntas tienen para comentar, me interesaba el itinerario de Alvarado Rivera, porque junto con otros proyectos de otras colegas peruanas de la época, ¿no?, de otras compatriotas, estos se centran en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Y estos proyectos, me parece, disparan una serie de reflexiones en relación con ese imaginario de hermandad femenina transnacional y su impacto en el mundo de las prácticas, ya que la mayoría de todas estas iniciativas femeninas, de asociacionismo femenino, se circunscriben al Perú. Más allá de la sintonía que muestran estas intervenciones con el clima intelectual porteño y el hecho de que Alvarado Rivera eventualmente deba exiliarse en Buenos Aires, ¿no?, su proyecto feminista es ante todo de carácter nacional. De hecho, podemos pensar en diálogo con estos proyectos de Alvarado Rivera, dos libros que aparecen entre 1910, o sea, entre los centenarios, ¿no?, entre 1910 y en 1924, de escritoras peruanas en las que justamente se dedican a trazar estas genealogías femeninas. Uno es Mujeres de ayer y de hoy, de Aurora Cáceres, que se publica en 1910, en el que, como después va a ser Hervida García y García, Cáceres va a trazar una genealogía de mujeres letradas peruanas, anteponiendo justamente el corte nacional. Ya no son, ¿no?, las obreras del pensamiento de la América del Sur, sino que son las escritoras peruanas. El mismo gesto va a tener Elvira García y García en La mujer peruana, ¿no? Anteponer, si bien está ese hito transnacional que son las veladas literarias de Gorriti, anteponer el criterio nacional a la hora de trazar la genealogía, ¿no? De la patria grande, de Mato, se pasa a la nación, podríamos pensar. La tríada género, nación y transnacionalidad parece encontrar una nueva combinatoria entre estos festejos del centenario, ¿no?, de principios del siglo XX. Si el imaginario de las hermanas en las letras había ayudado a las mujeres a intervenir
en la esfera pública, ¿no? Y a legitimarse mutuamente más allá de las fronteras de la nación, como el caso de Mato, de Gorriti, de Cabello, el activismo de las mujeres intelectuales del 900 peruanas retomará ese ideario global que es el feminismo, pero para replegar su mirada y sus prácticas en la nación, digamos. Piensan distinto esa idea de transnacionalidad y cómo traducirla, ¿no?, a su rol en la patria, ¿no? Sin embargo, digamos, me parece que hay un claro pasaje. El reposicionamiento de estas escritoras no implicará la caída del imaginario de la sororidad transnacional, sino que permanece latente y disponible para ser reactivado cuando es la propia nación la que se violenta con esas feministas. Porque ahí están, digamos, como empecé, ¿no?, las huellas de Alvarado Rivera en Buenos Aires para demostrarlo. Es decir, que por más de que cambien los matices en estas tensiones, ese imaginario sororal siempre está disponible para estas escritoras para recurrir a él cuando deben protegerse de los ataques, ¿no?, de la nación. Bueno, hasta acá. Muchas gracias por escuchar, por la escucha. Gracias, María, por tu presentación. Realmente excelente cómo has reconstruido, ¿no?, estas distintas tramas, estas distintas trayectorias y estos distintos momentos, ¿no?, de lo transnacional, y sobre todo este vínculo entre las escritoras peruanas y el espacio, digamos, argentino de Buenos Aires, como un lugar en el cual intentan rehacerse, rearticularse y encuentran también refugio, como en el caso de Clorinda y María Jesús Alvarado, ¿no? Yo tengo algunas preguntas del público, pero antes quería que, porque una pregunta va en ese sentido, que expliques qué cosa es la sororidad, ¿no es cierto? Es un término técnico que nosotros conocemos bien, pero algunas personas han preguntado por eso y entonces nos gustaría que lo amplíes. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias, Marcel, también por tus comentarios. Bueno, en realidad la sororidad es un término que viene justamente de la idea de la hermandad femenina, ¿no? Es lo que se opone, digamos, a la hermandad masculina, y justamente se utiliza para pensar cómo las mujeres en diferentes momentos de la historia mundial, ¿no?, occidental y no occidental, perdón, de la historia mundial, conforman colectivos, comunidades en las que trazan estrategias de legitimación y de asociación horizontales. Por eso son hermanas y no son madres, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea del imaginario de la sororidad, ¿no?, que es una palabra que aparte está muy vigente en este momento con este nuevo auge o esta nueva oleada feminista, ¿no? La idea de la sororidad justamente lo que quiere poner en evidencia es cómo las mujeres se asocian entre sí para reconocerse a sí mismas y reconocer a otras en ese gesto, como por ejemplo en este caso escritoras, ¿no?, como mujeres letradas. Y en el caso de las mujeres, de las escritoras peruanas, pero digamos, también las argentinas, es realmente un panorama transnacional, el de finales del siglo XIX. Este término se lleva, digamos, sintoniza muy bien porque ellas permanentemente se refieren a sí mismas como las hermanas en las letras, ¿no? Ese es un término que aparece todo el tiempo en los periódicos y en la literatura de la época, ¿no? Las hermanas en las letras. Y trabajan ellas todo un imaginario, eso es un poco lo que yo trabajo en el libro, ¿no?, un imaginario muy elaborado relacionado con una retórica sororal, ¿no?, como las mujeres entre sí se conectan de manera diferente, por ejemplo, se abrazan, se tocan, son amigas inmediatamente, todo este imaginario muy idealizado, por supuesto, que no, digamos, no necesariamente sucedía así en la realidad, es utilizado por estas escritoras para justamente legitimarse en la esfera pública, es decir, ¿no?, miren cómo nosotras nos valemos a nosotras mismas. Perdón, estaba conmigo. Una segunda pregunta tiene que ver con esta capacidad de rehacerse de las mujeres, ¿no? Como bien dices tú, Clorinda Mato viene luego de
escribir 3 novelas muy importantes, de haber estado apoyando políticamente a Cáceres, ¿no? Andrés Avelino Cáceres, y luego de la derrota de Cáceres por Piérola tiene que salir del Perú, llega al espacio argentino y se da cuenta allí que, digamos, las aguas están fluyendo por otros cauces también, ¿no? Y entonces tratar de reconstruirse en esa dinámica y crear esta plataforma del búcaro americano, ya no volver a la ficción, sino con esta idea de las obreras del pensamiento, las mujeres que participan en la acción social de una manera más directa, ¿no? Es realmente sorprendente cómo estas mujeres peruanas, digamos, que son parte de nuestra experiencia republicana, salen del país, también María Jesús Alvarado, y se reconstituyen de alguna manera ante demandas y expectativas otras, ¿no? Y la pregunta un poco que está acá es sobre qué pasó con María Jesús Alvarado luego que sale que destruyen su imprenta, después de esta persecución, digamos, contra ella de Leguía, y va a Buenos Aires. Tú nos contabas al inicio que es recibida, digamos, en la estación de Tres por esas redes, ¿no es cierto?, de mujeres orales, pero ¿qué ocurrió con ella? Es un poco lo que pregunta un espectador. Bueno, muchas gracias por las preguntas y qué bueno que disparen otras preguntas, ¿no? Las cosas que fuimos comentando. Bueno, justamente, digamos, es interesante, yo siempre pienso en Espejo, yo en realidad no trabajo con María Jesús Alvarado, pero bueno, fue apareciendo y se fue imponiendo y me fui también apasionando por su biografía, que me parece fascinante. Yo no puedo evitar pensar, las decía, en Espejo con Mato, ¿no? Por la violencia que sufren y también porque van a ser, digamos, les van a pasar cosas parecidas una vez que llegan a la Argentina. Parte de lo que pasa todo el tiempo con argentinos, le pasa a las peruanas con Argentina, un poco supongo por este imaginario compartido tan promotor de la amistad bilateral, ¿no? Es que ellas llegan con muchas expectativas y después se encuentran con muchísimos obstáculos de la propia dinámica política y económica del país, ¿no? Ambas trabajan como docentes, ¿no? Digamos, se mantienen, logran mantenerse en el exilio trabajando como profesoras y docentes, que era un trabajo muy, digamos, bien visto y remunerado y feminizado en la Argentina, ¿no? Gracias a las famosas maestras de Sarmiento y todo el plan educativo que había implementado el Estado argentino desde finales del siglo XIX. Es decir, que ellas encuentran un trabajo, que es lo más importante inmediatamente. Lo que ven coartado y les cuesta, digamos, encontrar nuevos espacios es justamente su trayectoria intelectual, todo eso que habían construido en Perú. Y bueno, en el caso de Mato se va a readaptar, como mencionabas vos, a partir de Búcaro Americano y el americanismo, y en el caso de Cáceres se va a perder un poco, digamos, se va a difuminar también en la propia dinámica del contexto cultural argentino de ese momento, en el que hay muchos grupos, hay muchas contiendas literarias, también políticas, digamos. Es un espacio, una ciudad mucho más fragmentada políticamente y literariamente que probablemente a la que llegó Mato, ¿no? Es decir, que parte de lo que pasa, o por lo menos eso, yo estoy empezando a investigar Alvarado, pero parte de lo que pasa es silencio de radio, es que Alvarado no puede rearmar un proyecto intelectual en Buenos Aires, ¿no? Pese a todas las redes que había ido desarrollando, ¿no? Desde el punto de vista del activismo. Ahí hay algo que también se quiebra en relación con la escritura y el activismo. Hay algo que no termina de generar sinergia como en el pasado, ¿no? Y parte de lo que le pasa es que, bueno, no publica, digamos, lo último que publica es Nuevas Cumbres en el 23, que circula en Buenos Aires, y lo próximo que va a publicar es La Perricholi, cuando llega a Perú de vuelta, digamos. Entonces, ahí hay 11 años en los que Alvarado Rivera, al principio, digamos, está más o menos bien con este trabajo como maestra, y a partir del 30, precisamente en el 31, es despedida porque hay un golpe de Estado en Argentina, el primer golpe de Estado que se produce en la Argentina, y el gobierno militar despide masivamente maestras, entre ellas Alvarado Rivera, ¿no?
Y ahí ella empieza a estar en una situación sumamente precaria. Parece que yo ahí tengo datos, ¿no?, de otras historiadoras que han trabajado sobre su vida, como Chaney, que dice que fabrica juguetes para poder mantenerse y juntar el dinero suficiente para poder volver a Perú, que recién lo logra en el 36, o sea, es realmente un exilio muy esforzado. Por eso a mí me gusta mucho pensar estos imaginarios justamente como eso, imaginarios que después en la práctica hay que ver qué pasa, ¿no? Una cosa es el uso de ese imaginario y otra cosa es los recorridos intelectuales reales, ¿no? Por supuesto, llenos de dificultades, de contratiempos, de expectativas frustradas, ¿no es cierto? Y esto que nos cuentas de María Jesús Alvarado, muy dramático, ¿no? Una intelectual como ella, seguramente con muchas aspiraciones, trabajando materialmente, construyendo juguetes para poder juntar, digamos, para el pasaje de retorno, ¿no? Es una imagen muy fuerte. Tengo acá otras preguntas. Bueno, una es si Elvira García García fue la feminista que acabó recluida en una institución psiquiátrica. Evidentemente no, se están refiriendo acá a Mercedes Cabello, ¿no es cierto? Mercedes Cabello es la que va a estar en una institución psiquiátrica y va a pasar ahí el final de su vida. Luego otra sobre Clorinda Mato, y la conferencia que tú mencionabas, tan importante, las obreras del pensamiento, hacen acá una cita, ¿no? Dice, repitiendo apenas con miedoso sigilo las mágicas palabras libertad y derecho, ¿no? ¿En qué medida ya Mato se inscribe, digamos, de manera abierta en estas demandas de un feminismo moderno, donde el peso en la igualdad jurídica, ¿no?, y en la libertad? También me sorprendió la cita de Soy Aurora Cáceres, ¿no?, sobre la base económica, ¿no?, como condición para la libertad, muy a lo Virginia Woolf y un cuarto propio para la mujer, ¿no? Entonces la pregunta va en ese sentido, ¿no? Si puedes ampliar un poco sobre esta postura, digamos, moderna de Clorinda Mato en esta conferencia respecto de las demandas de la mujer, ¿no? Bueno, en realidad lo que ella hace en la conferencia es justamente reivindicar, digamos, para mí el objetivo principal de esa conferencia es visibilizar esa, digamos, esa tradición, ¿no? Visibilizar esa tradición que a su vez la engloba a ella, ¿no? Parte de lo que va a hacer en ese proceso de visibilización es denunciar las condiciones adversas en las que tienen que moverse las mujeres que están interesadas en escribir, ¿no?, en Latinoamérica, en contraposición con, por ejemplo, otros modelos que ella menciona como Estados Unidos. Ese es siempre el punto de comparación, ¿no? Así que, para mí, ahí, digamos, parte del giro, lo interesante, es que es como que ella cristaliza algo que ella ya había hecho en la práctica, digamos. Ella era una mujer que a partir de su viudez se había profesionalizado, había dirigido periódicos, había dirigido La Bolsa, había dirigido Los Andes, digamos, había tenido un enorme protagonismo, pero no necesariamente o no siempre la política o la agenda feminista, si se quiere, era el centro de sus intervenciones, ¿no? Porque de hecho todo como el periodo final de ella en los Andes tiene mucho más que ver con su intervención política, ¿no?, que en la reflexión sobre las mujeres interviniendo en la esfera pública. Y a mí lo que me parece muy interesante de ese reacomodamiento que hace Mato en Buenos Aires es que lo primero, cuando ella llega a Buenos Aires, lo primero que va a hacer es publicar una crónica sobre cómo le incendian digamos, cómo sale del Perú y llega a Buenos Aires, ¿no?, que es Boreales, es lo que después va a ser Boreales en el libro Boreales, Miniaturas y Porcelanas, y va a dar una entrevista. Y en esa entrevista lo primero que va a hacer es decirle al reportero argentino, a mí no me interesan las cuestiones, yo soy ecléctica desde el punto de vista estético, no me interesan los problemas internos de literatura, ¿no?, los debates literarios. Una persona que había sido una de las voces del incipiente naturalismo peruano, cosa que llama mucho la atención, ¿no? Y ella va a decir, yo en esta contienda me abro de alguna manera, entre comillas, ¿no? Y va a empezar a reorientar todo su discurso a la cuestión de la mujer. Entonces, para mí ahí hay muchas cosas que pasan en esa forma en que ella se reinventa en Buenos Aires y en Búcaro Americano. Una es correrse de esos lugares que a ella la habían afectado mucho. Digo, ella por
por sus novelas naturalistas, fue excomulgada de la iglesia, ¿no? Digamos, hay violencia simbólica y práctica muy tangible en el caso de Mato, ¿no? Correrse de todo eso que había producido tanto cimbronazo en Perú, ¿no? En sus años, sobre todo en Lima, en sus años en Lima. Y por otro lado, encontrar este nuevo espacio que ella ve que está creciendo. Y el Consejo Nacional de Mujeres se funda en 1899. Ella ve ese asociacionismo que está creciendo y decide, de alguna manera, subirse a eso, ¿no? No sé si responde un poco a la pregunta que han planteado, digo, pero sí, claro que sí. Creo que última, sí. Perdón, una última cosa, Marcel, que yo no mencioné en la conferencia, pero que me parece también como una joyita. Mercedes Cabello estuvo también en Buenos Aires, estuvo un año en Buenos Aires, ¿no? Ella viene en 1898 y viene pensando en irse a Europa, ¿no? Porque justamente estaba pasando un momento de muchos ataques en Lima en ese momento. Ya había muchos rumores sobre su supuesta locura, digamos. Es un momento en el que ella está muy frágil desde el punto de vista de su posición en el escenario cultural peruano. Y a diferencia de Mato, digo, y ahí también están las personalidades de las escritoras y qué hacen con sus circunstancias, Cabello está ahí un año, al principio dice, empieza a escribir crónicas para Perú, dice, Buenos Aires es maravilloso, es el futuro, y en un momento empieza a darse cuenta que no hay mucho espacio para ella, no encuentra nuevos proyectos, por cuestiones de salud no puede viajar a Europa, y vuelve a Perú diciendo barbaridades de la Argentina, digamos, se da vuelta exactamente lo contrario de lo que decía, ¿no? cuando estaba en Buenos Aires. Y a mí me parece también muy sintomática también esas experiencias en espejo, porque también muestran cómo las escritoras, algunas pueden adaptarse y otras no, qué hacen con sus circunstancias cada una, ¿no? Más allá de las coyunturas. Muy interesante el contraste. Tengo una última pregunta, ya para ir cerrando. Bueno, es sobre una escritora que no se ha mencionado, aparecía en la lista de las mujeres del libro de Elvira García García, Magda Portal. Dice, ¿cuál fue la participación de Magda Portal en la tradición feminista y en el activismo social, ¿no? Y la relación entre el arte y la política, y en este caso la revolución, ¿no? Es una escritora ya de una generación posterior, ¿no? Que sobre todo va a brillar a finales de la década del 20, vinculada a Mauta. No sé si tienes algo que decir sobre ello. En realidad, no mucho, porque justamente se va a entrar como en otra red, ¿no? Y esto, Así es. Las redes, ¿no? Uno trata de traza lo que puede, lo que llega a trazar, ¿no? Pero no, claro. A mí lo que me parece... Decime. Sí. No, entonces, lo que me parece... Perdón. Estamos que nos cruzamos, las redes acá están interconectándose. No, lo que decía es que, claro, la pregunta no va al tema de la conferencia, pero Magda Portal pertenece a una red que está más vinculada a Mauta, Mariate, y es un momento distinto, digamos, del indigenismo, del socialismo. Luego también va a vincularse al APRA, ella va a ser una poeta, digamos, orgánica, va a tener una larga trayectoria ya en un periodo posterior, ¿no? Distinto al que tú has ocupado. No sé si tienes unas palabras finales de cierre un poco de todas estas distintas experiencias que nos has presentado, de todas estas voluntades, ¿no? Algunas que logran adaptarse, imponerse, que perciben por dónde van, digamos, las nuevas formas de organización, la irrupción del tema de lo femenino, que es fuerte, y el vínculo realmente entre el Perú y Argentina, tan intenso, con este flujo de mujeres, tantas que estuvieron en Argentina y que pasaron un tiempo allí, algunas adaptándose, otras no, pero de todas maneras nos revela esta red, esta patria grande, este espacio imaginado, ¿no? Te dejo para cerrar. Bueno, muchas gracias, Marcel, por todas tus palabras y todos tus comentarios, por tu entusiasmo. Para mí fue toda esta investigación que sigue abriendo puertas, ¿no? Fue ir tirando de un hilito, en realidad. Yo empecé con una revista porteña
que está relacionada con estas escritoras, y empecé a abrir mundos y mundos y mundos, y a descubrir todo esto que, por lo menos en el caso de la Argentina, estaba bastante silenciado, digamos, más allá de algún artículo puntual o específico. Realmente la cuestión de la transnacionalidad es un campo a desarrollar, porque estuvo mucho tiempo, creo yo, muy opacado por las historias nacionales. Las trayectorias de estas escritoras son trayectorias que se ven interrumpidas justamente por los recortes nacionales literarios en cada país. Así que bueno, por un lado, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Para mí son fascinantes estas historias y resuenan todo el tiempo con nuestros propios dilemas y nuestros propios desafíos, con la contemporaneidad. Entonces, para mí también creo que ahí hay un aporte enorme de todas estas historias. Y por otro lado, los y las invito a hacer sus propias búsquedas, porque hay un montón de trayectorias y de redes para descubrir y seguir desenterrando. Realmente es un mundo muy inabarcable. Así que, nada, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que se queden entusiasmados y entusiasmadas con este recorte. Gracias a ti, María, por tu presentación, por las ideas que has compartido con nosotros y estos fragmentos de vida interconectadas que, como bien dices, muestran la intensidad de esos años de ideas, de prácticas, de imaginarios, y que también nos interpelan hoy, aquí y ahora a todos, a varones y a mujeres. Así que buenas noches a todos los que nos han seguido. Nos vemos el próximo jueves en este ciclo Encrucijadas del Bicentenario que organiza el Centro Cultural de Petro Perú. Buenas noches.